Hola Elizabeth, muchas gracias. Hola a todos. Gracias por esa presentación tan completa. Me sentí muy acompañada en la parte de las papas fritas con sus manitos levantadas, así que gracias por eso. Me alegra mucho poder estar acá en esta instancia, me alegra mucho ver la cantidad de jóvenes que se ha logrado convocar a partir de esta escuela. Como les contaba Elizabeth, tuve la suerte de poder ser coordinadora de la escuela en su versión en Talca en el año 2019. Y la verdad es que hasta el día de hoy mantengo el contacto con muchos de los jóvenes que participaron en esa escuela y veo cómo hasta el día de hoy se mantienen los vínculos y los lazos también que se formaron entre ellos. Y que también han podido, de cierta manera, ir aplicando ya algunos que ya están en la universidad, que ya han salido del colegio, otros que han tomado algunos cargos de centro de alumnos en sus colegios en los que estaban, cómo han podido ir aplicando estas cosas y estos conocimientos que han podido aprender en la escuela de líderes, cómo también han podido fortalecer las habilidades que acá se fortalecen y cómo han podido ponerlas también al servicio de los demás y por supuesto también al servicio de Dios y de la iglesia, que en el fondo es el motivo por el que estamos acá. Así que muy bienvenidos a todos. Ojalá la mayoría pudiese estar con su camarita prendida para tratar de hacer este último taller lo más entretenido posible. Veo aquí que alguien me dice que es de la Católica, ya, Trinidad. Me siento también contenta por eso, por tener a otra futbolera aquí en el grupo. Eh, Vamos a comenzar entonces, como les decía Elizabeth. Hoy me han invitado para poder conversar con ustedes acerca de la negociación y la resolución de conflictos. ¿Me pueden confirmar, por favor, alguien que sea tan amable que se vea la pantalla? Sí, se ve. Sí, sí, sí. Ya, gracias. Ya, entonces, bueno, este taller tiene este nombre que es Taller de Negociación y Resolución de Conflicto, donde vamos a partir conversando un poquito y antes de darles el spoiler sobre qué es la negociación. Me gustaría escuchar quizás a alguno de ustedes y que me pudiesen comentar qué se imaginan cuando hablamos de negociación. Lo primero que se les venga a la cabeza, una lluvia de ideas. ¿Qué piensan cuando hablamos de negociación? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es negociar? ¿Algún participante voluntario? Ahí están poniendo en el chat. Llegar a un trato. Ya, llegar a un acuerdo, un trato, un intercambio, ya Anita, me gustó esa idea. Diálogo, dice Constanza. ¿A alguien más se le ocurre, o qué es lo primero que se le viene a la mente? Un consenso donde las dos partes quedan satisfechos, ya, eso es lo ideal. Equivalencia, plata, sí, también pasa. eh, Negociar a algo que beneficia a ambos, bien Florencia, convencer, intercambios donde hay beneficio mutuo, ya, perfecto. Ya, partimos con una muy buena base, ya, y esta imagen que tengo puesta acá no es casualidad en el fondo, la idea de presentarles esta imagen tiene que ver justo con lo que decía uno de ustedes. ¿Qué es lo primero que uno se imagina cuando habla de negociación? Digamos, esta mesa donde hay muchos participantes, donde están tratando de llegar a un acuerdo, donde se está como quizás transando algo muy importante, como uno de ustedes decía, plata, o sea, como que uno se imagina algo tremendo. Eh, pero la verdad es que la negociación, si bien es eso, también es mucho más que eso. Nosotros no solamente negocian los grandes empresarios, no solamente negocia la gente que tiene mucho dinero, la gente que tiene muchos recursos, también negociamos nosotros en el día a día. También negocian ustedes cuando van a pedirle a una profesora que les cambie la fecha de una prueba porque tienen muchas pruebas juntas la misma semana. También negociamos, no sé si alguno de ustedes de acá participa en el centro, en el centro general de alumnos o si es presidente de curso, eh, y de repente les toca negociar o acordar algo con el colegio para poder llegar a algún acuerdo de lograr alguna de las cosas que ustedes pusieron en su propuesta al momento de postularse al centro general de alumnos. Todas esas cosas y todos esos elementos también son parte de la negociación. ¿Ya? Por lo que, si bien se tiende a pensar que la negociación es algo lejano, que es algo que hacen los grandes empresarios, que es algo que se hace en las empresas, la verdad es que es algo mucho más cotidiano. ¿Ya?
Y espero que cuando terminemos este taller podamos tener una idea más de por qué es así. Cuando hablamos de qué es la negociación, acá tenemos una definición que es de Richard Fisher y de William Ury, que son académicos de Harvard que realizaron un estudio acerca de qué es lo que se debe entender por negociación. Y aquí muchos de los conceptos que ustedes señalaban se van a dar cuenta que tienen cabida en esta idea. Es una comunicación de ida y vuelta, pensada para lograr acuerdos cuando tú y aquellos del otro lado tienen algunos intereses en común y otros opuestos. ¿Ya? Esta definición es bien interesante porque, como algunos de ustedes señalaban en sus respuestas, primero es una comunicación. Eso es lo primero que es la negociación. La negociación parte de la base de la existencia de una comunicación. No puedo negociar si no estoy dispuesta a dialogar, como mencionaban ahí algunos de ustedes. Es de ida y vuelta. Cuando yo voy a negociar tengo que entender que frente a mí no hay una muralla, sino que hay un otro, y hay un otro que también tiene algunos intereses que están en común conmigo, pero otros que también pueden ser opuestos. Y es ahí donde está el desafío. Si tuviéramos solamente intereses en común sería súper fácil. Uno se sentaría, conversaría 2 minutos y ya estaríamos al otro lado. Acá tenemos intereses que son comunes y otros que son opuestos. Y eso no tiene por qué ser malo. Hay técnicas que nos van a permitir enfrentar ese escenario y que es lo que vamos a conversar ahora un poquito más adelante. Generalmente, como dice ahí en el Power, la negociación es voluntaria, ¿ya? Y se busca como un mecanismo, como lo decíamos en un principio, para resolver un conflicto. O sea, la negociación parte de la existencia de un conflicto, de una diferencia de opiniones, de la existencia de intereses opuestos, y en el fondo es un proceso que generalmente es voluntario. Aquí Anita me está preguntando, ¿se necesita poder de convencimiento para hacer un negocio? Yo creo, Anita, que voy a responder a tu pregunta un poquito más adelante. Si es que no es así, me la cobras después y volvemos a eso. Ya. Cuando hablamos de los tipos de negociación, generalmente uno piensa, o no sé si les pasa, que de repente cuando hablamos de negociación se piensa siempre como en un conflicto también de poder. Como la existencia de dos personas en las que uno sale ganador y el otro necesariamente no tanto, como que siempre tiene que haber uno que salga más beneficiado que el otro. No sé si alguno de ustedes ha visto Suits, la serie, si conocen a Harvey Specter, ¿alguno? ¿Alguien que me levante la manito, el dedito? Ahí veo a alguien que me levanta la mano, a ver. ¿La conocen o no? ¿O se me cayó el carnet? Benja Quiroga, ya, gracias Benja, me hace muy feliz que no sea la única que ha visto esa serie. La Sofía Aravena también, ya. Cata Nieto también, ya, mejor todavía me siento. Conocen a Harvey Specter, ya. Hernán Soto también. Harvey Specter tiene una forma de negociación que si ustedes, los que han visto la serie la pueden ver y los que no, no les voy a dar ningún spoiler, ¿ya? Para que se interesen y la puedan mirar, está en Netflix. Tiene una negociación que está basada en este estilo de negociación que es el primero, que es la negociación competitiva, ¿ya? Es una negociación basada en posiciones, donde él llega con una idea y porque es el best closer, Harvey Specter, porque en el fondo logra siempre que su contraparte termine cediendo. ¿Ya? Él es el siempre ganador, claro, lo que dice la Sofía Aravena, siempre gana y siempre gana porque él logra imponer su posición, sea buscándole como los trapitos sucios a la otra persona, de una u otra forma termina siempre imponiendo su posición. Termina siendo una contienda con un único ganador, Harvey siempre gana, y con el foco en el poder, ¿ya? O sea, él es el más poderoso de toda Nueva York porque siempre logra que cuando tiene que enfrentarse a otra persona, él es el que sale ganando. Es un negociador que es agresivo, ¿no es cierto? Ahí los que lo hayan visto pueden verlo, que siempre llega con algo, como les decía, un as debajo de la manga, algo que va a terminar haciendo que la otra persona ceda. Y eso genera que por un lado esté él, que es el negociador fuerte, agresivo, y por otra parte está un negociador blando, que es esta persona que termina cediendo frente a la presión del otro negociador. Por ejemplo, aquí había puesto yo la imposición de un salario. Cuando uno va a postular a un trabajo en la vida después adulta, que a ustedes ya les va a tocar, suele pasar que uno llega y hay una oferta de trabajo que uno toma o deja. Pocas veces, cuando por ejemplo uno sale al primer trabajo, uno no tiene mucho poder de negociación. Generalmente tiene poca experiencia y uno le dicen, bueno, serán, no sé, 500.000 pesos. Bueno, 500.000 pesos y es lo que hay. En ese contexto existe un único ganador que siempre va a ser la persona que está haciendo la oferta y en el fondo existe también un desequilibrio entre las dos partes, que es un poco lo que trataba de mostrarles con este ejemplo de Harvey. Por otra parte está la negociación cooperativa, que es otro tipo de negociación, otro estilo, que no está basada en posiciones, sino que está basada en intereses.
¿Cuál es la diferencia entre una posición y un interés? La posición es rígida, la posición es lo que uno quiere conseguir, contratar a una persona por 500.000 pesos. El interés tiene más que ver con necesito una persona proactiva, que sepa trabajar en equipo y que pueda colaborar en esta empresa que yo tengo ayudándome a generar tal y tal otra cosa. No es tan concreto, sino que deja abierto el abanico a mayores posibilidades. Y en general nos vamos a dar cuenta que los intereses permiten una mejor negociación que las posiciones. Y en este caso, ¿por qué? Porque a través de la negociación cooperativa y a través de los intereses, a diferencia de lo que pasa con las posiciones, es posible y es más fácil buscar un interés común. Cuando uno llega con una posición rígida o cerrada, solamente le queda a la otra persona aceptar, o sea, se da esta diada de negociador duro y negociador blando. Cuando tenemos un interés en común, es más fácil buscar entre el abanico de posibilidades que genera ese interés. Una persona proactiva, una persona simpática, una persona que trabaje en equipo, genera más posibilidades que el decir, necesito una persona que trabaje por 500.000 pesos. Lo que se espera, digamos, de esta negociación cooperativa basada en intereses es que se logre satisfacer las necesidades e intereses de ambas partes, que también lo decían algunos de ustedes y yo les decía que ese es el ideal, ¿cierto? Al momento de negociar, que ambas partes queden contentas, que ambos logren, aunque sea en cierta parte, satisfacer el interés que los llevó a negociar. Y eso es lo que se conoce como el win-win, o sea, dos ganadores. ¿Ya? No hay un único ganador, como ocurría en la negociación competitiva y como era Harvey Specter. Aquí está un poco lo que les decía respecto de la posición y el interés. La posición es aquello que las partes quieren y el interés real es el por qué lo quieren. ¿Ya? Ahí está la gran diferencia entre ambas cosas. Y como les decía, el interés es lo que nos permite ampliar el margen de negociación y tratar de llegar a una mejor solución. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es como lo primero, lo introductorio, aparte de la que me había hecho Anita, que la vamos a contestar en un segundo más. ¿Nada? Seguimos entonces. En relación a los elementos de la negociación, el negociar no es fácil, no es llegar y sentarse y hacerlo, digamos, que vamos a ver después que aquí en Chile es lo que más se hace, sino que la negociación es un proceso, ya que parte con la preparación, sigue luego con una etapa de discusión, finalmente con la proposición y con la búsqueda de beneficios mutuos entre las partes. ¿Ya? Vamos a ir ahondando brevemente, porque no tenemos tanto tiempo, en cada una de estas fases. ¿Ya? Primero, la preparación. La preparación es individual, ¿ya? Parte en primer término desde el negociador. Cuando nosotros tenemos la intención de negociar respecto de algo, tenemos que partir con la etapa de la preparación, donde vamos a determinar cuáles son los objetivos en virtud de los cuales podemos determinar o a partir de los cuales nosotros queremos negociar, qué es lo que queremos conseguir con esa negociación. En ese sentido, tenemos que tratar de pensar también y de conocer cuáles son los objetivos y motivaciones del otro, más allá de su posición, más allá de que hay una persona que esté buscando, una empresa que esté buscando un trabajador por 500.000 pesos, ¿qué es lo que está buscando ese trabajador? Más allá de la posición, buscar los objetivos y motivaciones del otro, pensar cuáles son los motivos del otro, saber qué es lo que estoy dispuesto a transar y qué no. A lo mejor yo estoy buscando un trabajo en el que yo pueda, no sé, por ejemplo, trabajar media jornada porque durante las tardes estoy haciendo un magíster, o durante las tardes estoy, no sé, cuidando a mi sobrino. Entonces necesito un trabajo que solamente sea media jornada y no estoy dispuesta a transar eso. Pero a lo mejor hay otras cosas que sí estoy dispuesta a transar. A lo mejor me encantaría que mi trabajo me quedara a 5 cuadras de la casa, pero si me queda 10, también puedo ceder en eso. Eso hay que tenerlo muy claro previo a la negociación. Todo esto es una etapa previa, recuérdenlo. Si conocemos las motivaciones de la otra persona, tenemos mayor poder de persuasión y capacidad de influencia. En el fondo, al entender qué es lo que el otro quiere, yo tengo mayores posibilidades de dar con eso, de llegar a ese punto y de poder ofrecerle posibilidades que permitan conciliar en el fondo las posiciones que los dos tenemos. Ajustar mis propuestas, es lo que les decía respecto a saber qué es lo que estoy dispuesto a ceder y qué es lo que no, hasta dónde puedo llegar,
y también cuáles son los beneficios mutuos, que eso va a ser un elemento de negociación muy importante. El decirle al otro lo que está ganando con mi propuesta es un beneficio, y el conocer los beneficios que el otro va a tener es muy relevante a la hora de negociar y es un elemento que no se suele considerar. Generalmente uno al prepararse para la negociación suele pensar en los beneficios para uno, ¿cierto? Pero aquí lo importante es que ustedes puedan también visibilizar, pensar cuáles podrían ser los beneficios para la otra persona de la propuesta que yo le estoy haciendo. Ese es un elemento de negociación que va a ser muy importante y que se relaciona con la pregunta que me hacía hace un rato la Anita. ¿Se necesita poder de convencimiento para poder negociar? Se necesita poder de convencimiento, sí, pero basado en estos elementos. No basado en el ganar por ganar, no basado en imponer mi posición, sino que basado en tratar de lograr y en centrarse en estos beneficios mutuos. No solamente en decir, ya, yo quiero hoy día lograr contratar a una persona por 500.000 pesos, sino que decir, yo quiero lograr contratar a una persona, como ampliar en el fondo el margen y pensar que a lo mejor esa persona a la que yo le voy a pagar 500.000 pesos tiene el beneficio de que ingresa a mi compañía, una compañía que tiene buen ranking a nivel internacional, una compañía que generalmente es muy conocida porque tiene muchos beneficios para sus empleados, porque tiene muchas actividades recreativas donde se genera trabajo en equipo, se fortalecen los grupos. A lo mejor yo también tengo que ahí pensar cuáles son los beneficios para la otra persona de trabajar en mi empresa y no solamente centrarme en lo mío. ¿Ya? Entonces, si me preguntas ahí, Anita, si es importante tener poder de convencimiento, sí, pero pensando en utilizarlo en beneficio mutuo, no solamente en el beneficio propio, ¿ya? Luego viene la segunda etapa, que es la etapa de discusión. ¿Ya? La discusión siempre tiene que fundarse sobre el problema y no sobre las personas. Yo no tengo que pensar en quién es la otra persona necesariamente y en cómo puedo negociar con esa persona en particular, sino que centrarse en el problema y cuáles son sus posibles soluciones. ¿Ya? Resulta que a lo mejor me toca negociar con una persona que me cae pésimo, que yo no comparto nada con ella, que encuentro que no tiene, o sea, que no sé, yo soy católica apostólica romana y ella es atea y no, yo no veo cómo voy a poder lograr llegar a un acuerdo con esta persona. No hay que centrarse en la persona, hay que centrarse en el problema. Puede ser que el problema que yo tenga que resolver con ella es el presupuesto para la fiesta de graduación de fin de año, porque yo soy presidenta de cuarto medio A y ella es presidenta del cuarto medio B y tenemos que llegar a un acuerdo en eso. En ese caso yo me tengo que centrar en el problema. ¿Cómo logramos generar un presupuesto que sea sustentable? ¿Cómo logramos conseguir los fondos? Y no en la persona que a lo mejor me puede caer pésimo, yo tengo una pésima impresión y no me gustaría sentarme en una mesa con ella. Lo que se busca es fundarse en el problema y en las personas, porque eso también genera un clima de confianza y es el primer punto en común que tenemos con la otra persona. El problema es el primer punto en común que vamos a tener con la persona con la que vamos a negociar. ¿Ya? Siempre tratar de utilizar un tono amable, no un tono confrontacional, porque eso ya sería más una negociación, no del tipo de buscar acuerdos, sino que de imposición. No generar amenazas, tratar de partir siempre de la base de las sugerencias, eso también propicia mucho el generar este clima de confianza que favorece las negociaciones. Evitar las reacciones emocionales, como les decía, puede ser que me caiga pésimo, pero yo tengo que tener y tengo que saber sentarme frente a esa persona, tengo que saber exponer mi punto, hacerlo con un tono amable, haciéndolo a través de sugerencias, y en el fondo eso les va a permitir tener habilidades para poder negociar con cualquier persona, incluso con alguien que yo tenga muchas diferencias. ¿Ya? Las reacciones emocionales en general no permiten nuevas soluciones, y ese es el problema, digamos, que nos enmarcan el conflicto en un cuadrito muy chiquitito. Y no nos permiten avanzar y no nos permiten generar este clima de confianza. ¿Ya? Y hay que también empatizar, por eso sí, no, el no tener reacciones emocionales no significa que uno no pueda empatizar con el otro. De hecho, es importante lograr empatizar con el interés del otro para poder llegar a una solución que nos beneficie a ambos. ¿Ya? Luego está la fase de proposición, que aquí se parte de la base de que uno utiliza este clima de confianza que ya se generó para poder hacer una propuesta, ¿no es cierto? Ya habiendo preparado, habiendo conocido cuáles son mis propios intereses, habiendo conocido también cuál es el de la otra persona, habiendo logrado generar una primera etapa de diálogo, viene mi propuesta, lo que yo creo que hay que hacer. Yo creo que
a lo mejor habría que solicitar al director 500.000 pesos para la fiesta de fin de año. Y con esos 500.000 pesos podríamos cubrir un paseo, y podríamos cubrir la fiesta, y podríamos cubrir la comida, hacer una propuesta. ¿Ya? Estas propuestas, la idea es que sean coordinadas con objetivos claros. Cuando yo me pare frente al director con la otra compañera, ahí tenemos una doble negociación. Primero negocié con la niña del cuarto medio B para tratar de generar una propuesta. Luego voy a tener que negociar en conjunto con la persona del cuarto medio B, con el director, para generarle y mostrarle esta propuesta. Y en este caso, cuando yo quiera convencer al director, o cuando yo quiera convencer a la otra compañera de que mi propuesta es la mejor, tengo que tratar de mostrarle cuáles son los objetivos. Estos 500.000 pesos se van a usar en, no sé, hacer un espacio de comida libre, donde todos puedan ir a conversar, y se va a beneficiar la socialización entre los gente del A y del B, y además voy a generar un espacio común, y además voy a generar que a lo mejor los papás se puedan quedar un ratito, conversar con los niños, generar y mostrar cuáles son los objetivos asociados a esa propuesta que yo tengo. ¿Ya? Tener una fiesta buena para los niños de cuarto medio, que es su último año en el colegio, que se vayan con una buena impresión, que se vayan con un buen recuerdo, etc. La percepción siempre es real para quien la tiene, ¿ya? Aquí hay que tener mucho cuidado con cuáles son las percepciones que se generan a partir de las propuestas que uno tiene. Yo puedo sentir que mi propuesta es la mejor porque esa es mi percepción, surge de mí. Aquí el ejemplo que yo les ponía era el calor en invierno. Puede ser que a lo mejor yo tenga mucho calor en invierno, no sé si les ha pasado, que a veces uno está sentado al lado de una persona que está muerta de frío y está pegadita a la calefacción, mientras que uno anda en polera, porque dice: esta calefacción está demasiado fuerte, aquí tengo calor, o sea, aquí parece que estuviéramos en verano. En esos casos es porque tiene que ver con un tema de percepción. La percepción siempre, para quien la tiene, es real. Si le preguntamos a la persona que estaba sentada al lado de la estufa, va a decir: sí, yo tengo calor, yo tengo frío, y eso es verdad. Y si le preguntamos al niño que está en polera, en el mismo espacio, en el mismo momento y en el mismo lugar, me va a decir: yo tengo calor, y eso también es real. ¿Ya? Entonces ahí también hay que tomar en cuenta lo que les decía antes respecto de la empatía, y respecto de entender también en qué situación se encuentra el otro a la hora de hacer una proposición. En ese sentido, cuando otro me diga: es que resulta que yo creo que esta propuesta tiene tal y tal cosa, porque esa es mi percepción, yo tengo que aceptarla. No puedo decirle: pero ¿cómo vas a tener calor si estamos en pleno invierno? Y cerrar el espacio a la negociación. Lo que tengo que hacer es decir: ok, yo entiendo que a lo mejor tú sientes calor, pero la verdad es que estamos en invierno, que la mayoría de la gente va a sentir frío, entonces yo creo que hay que poner una calefacción en la fiesta, porque la fiesta va a ser en julio, las niñas a lo mejor van a ir con vestido y van a tener frío. Es que lo que pasa es que yo tengo calor, sí, yo entiendo y valido que tú puedas tener calor y que a lo mejor a ti no te va a dar frío, pero pueden haber otras personas que, atendido que en el invierno hay bajas temperaturas, atendido y sustentar en el fondo y argumentar el por qué creo que mi proposición va más acorde a lo necesario para ese momento. ¿Ya? Y no tratar de provocar este desacuerdo explícito, que es lo que yo les decía: pero ¿cómo voy a tener calor en invierno si es invierno? ¿Ya? Pasar por sobre eso, aceptarlo y argumentar para poder validar mi propuesta de solución del problema. La idea, después de hacer esta propuesta, es tratar de buscar beneficios mutuos. Ya, como les decía antes, y en relación a la pregunta de la Anita, aquí no se trata solo de imponer mi posición, sino que ni tampoco de explicar cuáles son mis propuestas y por qué esa propuesta a mí me beneficia tanto. Hay que ser capaz de considerar en el proceso de negociación cuáles van a ser los beneficios que también va a recibir la otra persona. Y en ese contexto hay que ser creativo, ¿ya? Hay que tratar de buscar dentro de los intereses comunes alguna solución que nos permita estar en los dos casos: empatía, como dice el Maximiliano Perfecto. Hay que tratar de inventar nuevas opciones que beneficien a todas las partes, y hay que tratar de considerar los objetivos e intereses de la otra parte que son afines a los míos. No necesariamente, cuando veíamos la definición, hay intereses comunes y hay intereses que son contrarios, pero sobre todo también uno tiene que partir de la base que siempre va a haber un interés común, si no uno no se sentaría en una mesa a negociar. Y sobre la base de ese interés común es de la base de lo que uno también tiene que partir y tiene que utilizarlo para generar esta búsqueda de beneficios mutuos que nos va a permitir llegar a una mejor solución. ¿Qué pasa si no es posible el win-win? O sea, puede ser que yo hice todo, traté de buscar todas las formas de llegar a un acuerdo con esta persona y no hay caso.
no hay caso, no recurrí a los criterios objetivos, traté de buscar todas las formas y resulta que no funcionó llegar al win-win. O sea, le ofrecí todo lo que yo traía en mi fase de preparación, que yo podía ceder, y no fue posible. ¿Qué hacemos ahí? La idea, primero, no desesperarse, no entrar en pánico, no dar vueltas en círculo, ya como tratar de pensar que hay soluciones para esto. Lo primero, hay que entender que hay cosas que no son susceptibles del enfoque win-win. Van a haber momentos en los que ya uno tiene que partir aceptando que a lo mejor en esta materia no voy a poder llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos a partir de nuestros intereses. ¿Ya? ¿Y qué se hace en esos casos? Recurrir a los criterios objetivos. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de mercado, los mínimos legales. Resulta que yo estoy haciendo una compra de, no sé, un computador y me lo quieren vender a 300.000 pesos y yo tengo 200.000 pesos. Y estoy tratando de llegar a un acuerdo y yo le ofrezco 250 y él me ofrece bajarlo a 245 y resulta que estamos y vamos y, no, y hemos estado mucho rato dando vueltas, hemos tratado de recurrir a todas las formas posibles y no hay acuerdo. ¿Qué hago en ese caso? Tratar de recurrir al criterio objetivo. ¿Cuánto vale ese computador hoy día en el mercado? No sé, 700.000 pesos. Ya, y este computador está usado. ¿Cuánto tiempo lo han usado? No sé, 2 años. ¿Cuánto es la desvalorización de ese computador en estos 2 años? Tanta plata. Bueno, resulta que entonces con todos esos criterios objetivos, yo determino que no lo puedo bajar más de 300.000 pesos. Porque más que eso no se podría considerando estos valores objetivos y que en Mercado Libre lo están vendiendo el mismo computador a esa misma plata, que hay otra gente que lo compra esa misma plata. Entonces, en el fondo, bueno, y si no es posible, si aún recurriendo a estos criterios objetivos no es posible, se podría llegar a frustrar la negociación. ¿Ya? También están los mínimos legales. Por ejemplo, cuando uno va a negociar una pensión de alimentos, no sé si hay alguno aquí que le interese el derecho o que le interese ser abogado, pero en materia de familia, por ejemplo, existen muchos mínimos que están establecidos por la ley respecto de los cuales uno no se puede transar. La pensión de alimentos, por ejemplo, siempre el mínimo legal establecido es el 40% de un ingreso mínimo, que hoy día son como 135.000 pesos. Puede ser que llegue una persona que me diga, no, pero es que yo no quiero pagar 135.000 pesos, quiero pagar 100.000 pesos. En ese caso, uno parte de la base de que el mínimo legal son los 135. Desde ahí se parte. Un tribunal no me aceptaría menos que eso, a menos que empiece a probar yo, que tengo menos condiciones, o sea, se genera todo otra fase que ya sería judicial. Pero en el ámbito de la negociación, el mínimo legal es ese. ¿Ya? Plan B. El plan B es aquello, como dice acá, que se puede obtener sin necesidad de negociar, ¿ya? Aquellos elementos que nosotros podemos encontrar en común con la otra parte sin necesidad de sentarse a tratar de establecer este intercambio, ¿ya? Y puede ser que este plan B sea mejor que aquello que se puede obtener en una negociación, y en ese caso no tiene sentido sentarse a negociar. No sé si alguna vez han escuchado esta frase de que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Dedito para arriba para saber que están ahí, por favor. Yo me estoy empezando a sentir sola. No, no la vi. Maximiliano no. ¿Alguien que sí? Ya, la Sofía sí. Ahí también me están levantando el dedito, ya. Siempre, o se ha dicho, la Javiera, también me levanté la manito, que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Eso tiene que ver con esta idea del plan B, ¿ya? De que en el fondo puede ser que de repente lo que no es necesario negociar, la parte previa a la negociación, ya nosotros logremos tener una base que nos permitiría llegar a un mejor acuerdo que si nos sentamos a negociar. ¿Ya? Y conocer el plan B de la otra parte aumenta las posibilidades de lograr un acuerdo beneficioso. ¿Ya? El plan B en el fondo tiene que ver con qué haría yo si es que la negociación no me resulta. Y a veces ese plan B, esa base que yo tengo como plan B, podría permitirme llegar a un acuerdo mejor que si yo me sentara a negociar. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de los 500.000 pesos y del trabajo. Puede ser que a lo mejor la empresa dice, ya, si no logro conseguir a ninguna profesional que cumpla con los requisitos que yo quiero por 500.000 pesos, bueno, tendré que subir el monto a 600.000 pesos y es todo lo que puedo hacer, y quizás reducir un poco la jornada laboral. Y a lo mejor mi plan B, que yo era la persona que quería trabajar solamente media jornada, es decir, bueno, o quizás yo puedo aceptar 500.000 pesos, pero si me reducen la jornada. Y si yo conociera el plan B de la otra parte, a lo mejor ni siquiera es necesario sentarse a negociar. Hubiésemos llegado a un acuerdo, puede ser en 500.000 pesos y media jornada de trabajo. Conociendo este plan B. ¿Ya? Ya. La negociación
cara a cara. Este es un proceso que es súper importante y que tiene que ver con que en general los procesos de negociación, la idea es que se puedan producir en este face to face, presencialmente, porque existen muchos beneficios cuando uno negocia con una persona cara a cara, desde verle la posición con la que se presenta, la actitud con la que llega, desde poder conocer también sus gestos, el tono de la voz, qué es lo que está expresando a través de eso. No sé si les ha pasado de repente que alguien les dice algo por WhatsApp y ustedes encuentran que suena súper pesado y piensan que la otra persona está enojada. Y resulta que no, porque si lo hubiese dicho con el tono de voz que la persona le estaba poniendo, yo me habría dado cuenta que no estaba enojada. En ese sentido, es súper importante tener esta fase de la negociación en el cara a cara. Se considera como parte decisiva dentro de un proceso de negociación y busca, en el fondo, concretar las expectativas y objetivos que las partes se propusieron. Es como la parte final, digamos, cuando uno ya llega a ver si es que esto resulta o no resulta, si es que vamos adelante o no vamos adelante. Y este proceso de negociación cara a cara también tiene varias etapas que también las vamos a ver muy rápidamente, pensando siempre que todas estas etapas de negociación no son lineales, ¿ya? No es que yo tenga que ir apertura, preparación, presentación de expectativa. Es posible que esto se vaya invirtiendo a medida que uno va negociando y ahí también hay que tener la flexibilidad para ir de una etapa a otra. Puede ser que yo ya estaba llegando al proceso de cierre o estaba en el acercamiento y hay algo que no resultó y tuve que volver a la apertura, ¿ya? La apertura tiene que ver, como les decía antes, muy relacionado con lo que hablábamos previamente, con generar un clima de confianza. Podría yo conversar de temas ajenos al problema, por ejemplo, no sé, Benjamín, cuéntame qué es lo que te gusta hacer a ti, desde qué ciudad eres, oye, nosotros no nos habíamos visto nunca, cuéntame de tu empresa, qué es lo que hacen ustedes, etcétera. ¿Ya? También es bueno establecer una agenda de los temas a debatir, aunque esto no esté establecido previamente, es bueno decir, ya, bueno, entonces hoy día nos íbamos a sentar a conversar acerca de tal punto, tal punto, tal punto, ¿ya? Y establecer cuáles van a ser estas reglas del juego, cuáles van a ser los criterios de intercambio, los límites que vamos a tener dentro de esta negociación, ¿ya? Luego viene la presentación de expectativas, que esto también viene como consecuencia del proceso de preparación, donde uno ya va a establecer y va a decir qué es lo que quiere, cuáles son las precisiones de las propuestas, cuál es la propuesta que tengo, y donde se espera que no se presenten ni criterios ni valoraciones tan explícitamente, sino que más que nada presentar esta propuesta y aclarar la propuesta a la otra parte. Luego viene el proceso de intercambio, que en esta etapa me voy a tener un poquito más porque es la etapa más compleja. En la primera parte era la conversación amena, en la segunda parte de presentación de expectativas yo venía diciendo qué era lo que yo esperaba de esta negociación, pero en el intercambio yo ya empiezo a decir qué es lo que espero de manera directa y tengo que ser capaz también de escuchar lo que la otra persona espera del otro lado. Aquí es importante lo que decía la Anita, en esta etapa es importante las habilidades comunicacionales, el poder de convencimiento, el ser capaz de intercambiar opiniones y también de resolver y de escuchar las demandas del otro para poder determinar cuáles son las concesiones que yo puedo dar en ese contexto. Realización de reuniones privadas, o sea, decir, mira, volvamos a juntarnos, ¿te parece que no nos juntemos todo el equipo, juntémonos los dos en la próxima semana a revisar este punto en particular que yo creo que nos puede frustrar la negociación, hacer lobby, entender que se pueden dar espacios de impas y de conflicto y que hay formas de solucionar esas etapas de conflicto, pero por sobre todo, demostrar interés en que se logre este acuerdo. Luego viene la etapa de acercamiento, que ya es cuando se viene la conciencia de esta necesidad de superar todos los impases, todos los conflictos que se pueden haber dado en el intercambio para lograr un acercamiento con propuestas aceptables. ¿Ya? Aquí buscar áreas comunes, utilizar el cambio de roles, la empatía, buscar nuevas opciones, hacer concesiones para finalmente llegar a estos acuerdos que son los acuerdos preliminares, ¿ya? Y que podrían ser la base de la negociación final. Luego viene el cierre, que es ya la etapa final, cuando uno ya logra concretar los acuerdos y explicitar los compromisos. Vamos a acordar tal cosa, tú vas a hacer 1, 2 y 3, y yo voy a hacer 4, 5 y 6. Revisar los acuerdos, entender que ambos hayamos entendido lo mismo. Esto es lo que yo les decía, que podemos estar en la etapa de cierre, y yo le digo, bueno, entonces quedamos en que yo voy a poner 600.000 pesos y tú vas a poner 400.000 pesos para el negocio. No, pues eso no es lo que quedamos. Yo había dicho que yo iba a poner 250.000 pesos más el aporte en trabajadores, y eso nos va a hacer volver a la etapa de intercambio, y eso nos puede hacer volver a la etapa inicial, y así vamos a tener que ir viendo las diferentes etapas en diferentes momentos de la negociación. A eso iba cuando les decía que esto no es lineal.
¿ya? Establecer las responsabilidades, las fechas e instancias de arbitraje. Puede ser que yo llegue a un acuerdo que requiere seguimiento. No sé, resulta que yo me comprometo a que durante los próximos 30 días voy a hacer tal cosa. En ese caso puede haber un incumplimiento al día 4, y ahí en la misma etapa de cierre se tiene que establecer cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar para solucionar ese conflicto que podría darse en el cumplimiento del acuerdo, ¿ya? Y que tiene que ver también con este seguimiento. ¿Cómo evaluar el resultado de la negociación? ¿Cómo sé si me fue bien, si lo hice bien, o si todo esto que le he estado hablando todo este rato no sirvió para mucho, digamos, y resulta que terminamos en un acuerdo que no funcionó? Primero, ver que haya satisfacción de intereses de ambas partes. Ya aquí estamos un poco derribando el mecanismo Harvey-Specter, ya de pensar en el fondo que una buena negociación requiere que las dos partes tengan algo de satisfacción, y no necesariamente ponerle el pie encima al otro, ¿ya? Que haya un acuerdo que sea sensato, justo y duradero. Generalmente cuando uno llega con un tipo de negociación confrontacional, es muy difícil que esa persona después quiera volver a negociar contigo, o por lo menos lo va a evitar. Cuando llegamos a un acuerdo sobre la base de intereses, es mucho más probable que este acuerdo perdure en el tiempo, que yo pueda volver a negociar con esa persona, que se genere una relación a lo mejor con esa persona desde el punto de vista, no sé, comercial o del punto de vista que me lleve a negociar con él. Buscar que sea un acuerdo eficiente en tiempo y con gastos razonables, o sea, no 18 años o 24 meses para organizar la fiesta de fin de año. ¿Y cuáles son los gastos razonables? O sea, en una fiesta de cuarto medio no podemos gastarnos 30 millones de pesos, uno espera que no sea así. Entonces, que también sea un acuerdo en ese sentido que sea eficaz y que sea fácil de cumplir, ¿ya? Y considerar las relaciones, lo que les decía antes, que la persona que se sentó a negociar conmigo quiera volver a sentarse a negociar conmigo en un futuro, mejorar la relación y no empeorar, ¿ya? Sin comunicación no hay negociación. Como les decía, la comunicación, el diálogo es el primer elemento dentro de un contexto de negociación. Ya entender siempre y nunca olvidar que la negociación es un proceso de negociación y a través del cual se busca respaldar el propósito de obtener una decisión conjunta, no una imposición de mi posición, sino que lograr a través de los intereses de ambas partes una decisión y un acuerdo que nos favorezca a ambos sobre la base de la comunicación. ¿Cuáles son los problemas que se dan en la comunicación? No dirigirse al otro, o sea, hablar en términos abstractos, generales, la otra parte no escucha, contraatacar, hablarle una muralla, como se dice a veces coloquialmente, o la generación de malos entendidos, que a veces los malos entendidos generan el quiebre de la relación y hasta ahí no más llegamos, ¿ya? Eso también es importante y son problemas que se dan en el contexto de la comunicación que pueden pasar, pero frente a los cuales uno tiene que sobreponerse a través de estas técnicas y de estos elementos que hemos conversado en este ratito. ¿Cuáles son soluciones entonces a estos problemas de comunicación? Primero, escuchar y comprender al otro. Cuando partimos de la base de que la negociación es un proceso de comunicación, tenemos que entender que hay que saber escuchar y que hay que saber entender al otro para poder saber qué es lo que quiere, qué es lo que busca y tratar de hacer una propuesta acorde a eso. Refutar válidamente y saber que comprender no es lo mismo que estar de acuerdo. Puede ser decirle, mira, yo entiendo lo que tú me dices, cuando les hablaba del ejemplo del frío y del calor, yo entiendo que a lo mejor tú tienes mucho calor, pero resulta que estamos en invierno, entonces yo creo que es importante que, como la mayoría de la gente en invierno tiene frío y las temperaturas son bajas, tengamos calefacción en la fiesta de julio que se va a hacer en el colegio. ¿Ya? Hablar para que el otro entienda, entender que esto no es un debate, sino que es un problema común. Me siento con la otra persona sabiendo que los dos tenemos un problema en común. Tenemos que lograr que se haga la fiesta de cuarto medio en julio de este año. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que eso funcione? No es un debate, no tengo que imponer, sino que tengo que lograr, a través de lo que el otro me aporte y a través de lo que yo puedo aportar, llegar a una solución común que satisfaga los intereses de ambos. Partir de la base de que las personas somos iguales, no utilizar insultos, y generalmente propicia mucho la negociación el hecho de estar en grupos pequeños. Por eso yo les decía de repente, mira, nos juntamos en esta comisión, pero resulta que nos está costando mucho llegar a acuerdo en un punto. A lo mejor respecto de ese punto en particular yo puedo solicitar que, no sé, si lo que me falta es presupuesto, solamente se junten las personas de presupuesto, solo los que tienen que ver con ese tema. Y ahí tratar de forzar o de tratar de llegar a un acuerdo en esos términos. ¿Ya? Hablar sobre uno mismo, no sobre el otro, hablar sobre la propia percepción, sobre lo que yo percibo, sin perjuicio de que no sea lo mismo que percibe el otro, aceptar las percepciones del otro y sobre esa base generar el diálogo y la comunicación. Hablar con un propósito, evitar el exceso de información, tener una finalidad clara, entender que siempre es mejor prevenir y crear una relación antes de que el problema
suceda, ya que este elemento es súper importante también, establecer una relación de trabajo, porque eso permite aliviar la tensión y porque es más fácil negociar con un conocido. Y como les decía al principio, enfrentar al problema y no a la persona. ¿Ya? Socios que buscan una solución a un problema común o un acuerdo justo para ambos. Ya casi por finalizar, algunos datos para que ustedes se hagan una idea de cómo negocian hoy día los chilenos. Según las estadísticas que nosotros tenemos, 83% de los gerentes se enfrentan a situaciones de negociación, o sea, un porcentaje altísimo. El 21% de los chilenos solamente se preparan antes de negociar, los demás llegan a sentarse saltándose todo esto que nosotros hemos conversado y sin ni siquiera pensar sobre cuál es el proceso de negociación. Yo espero que ustedes sean parte de ese 21% después de salir de este taller, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Norteamérica, que son el 53%, una cifra muchísimo más alta, más de la mitad. El 70% de los chilenos se queja de no tener entrenamiento, se queja de decir, yo no sé cómo sentarme a negociar. 47% de los chilenos no creen la palabra del otro negociador, lo que yo les decía que era importante respecto de generar un clima de confianza. Si yo no le creo a la otra persona, es muy difícil que yo esté dispuesta a transar, es muy difícil que pueda empatizar, es muy difícil que pueda conocer su plan B, es muy difícil que se genere un proceso de negociación si yo estoy todo el tiempo dudando de lo que el otro me está diciendo. 10% de los chilenos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas, que eso lo encuentro una estadística súper triste en términos generales y no solamente de negociación, ¿ya? Pero solamente un 10% de los chilenos cree que la mayoría de las personas son confiables. 89% de los gerentes chilenos cree que es importante tener habilidades de negociación, pese a que solamente un 21% de los chilenos se prepara antes de negociar. Y por último, lo que se entiende como negociación, o cuando se les pregunta a los chilenos qué es lo que esperan de un proceso de negociación, es esto, un terreno intermedio en que ninguna de las partes pierda tanto, que es justamente la visión contraria a lo que nosotros estamos conversando acá, buscar que las dos partes ganen algo. Aquí dice que ninguno pierda tanto. Ya, ¿el buen negociador nace o se hace? Después de todo lo que hemos conversado, ¿qué creen ustedes? Escucho opiniones. Manitos, chat, lo que quieran. Se hace, ¿ya? La Sofía dice que se hace, ya, no, un se hace, pero totalmente abrumador. A ver, la Sofía está levantando la manita. Se hace porque con la práctica, como dice, la práctica hace el maestro. Ya, perfecto. ¿Alguien que crea algo distinto? ¿Alguien que piense que un buen negociador nace un buen negociador? Ya, qué bueno, me alegra mucho. Porque efectivamente esa es la idea que nosotros queremos potenciar en ustedes. Es cierto que uno puede tener algunas habilidades que podrían hacer más fácil el proceso de negociación, pero eso no significa o sea, eso no quiere decir que cualquier persona puede lograr o generar espacio y adquirir habilidades que le permitan generar un proceso de negociación o que le permitan ser un buen negociador. Acá la Martina nos decía, yo creo que alguien puede llegar a nacer con mejores habilidades, pero también se puede hacer en el caso de probablemente la mayoría, justamente lo que estaba diciendo recién Martina. O sea, puede ser que a lo mejor una persona es súper elocuente, súper buena para hablar, o resulta que es una persona que generalmente sabe romper el hielo, que es buena para entender o que es buena para escuchar. Todas esas cosas, por supuesto que van a propiciar que el proceso de negociación sea favorable, ¿ya? Pero eso no significa que la persona que no tiene esas habilidades no pueda potenciarlas para poder llegar a adquirirlas, ¿ya? Y incluso llegar a ser mejor que a la persona que nació con esa habilidad, pero que no la trabajó y no la potenció, ¿ya? Como la parábola de los talentos. Aquí se trata de potenciar y de en el fondo reconocer que pueden haber habilidades con las que uno nace, pero que si uno las deja de lado, después no van a servir para servir a otros, no van a servir para ponerlas al servicio de otros, y yo creo que si ustedes están todos acá es porque están justamente pensando en cómo mejorar esos talentos que Dios les dio y cómo poder lograr ponerlos al servicio del otro. Eso también es parte del proceso que puede hacer un buen negociador. Ahora, no sé si alcanzamos, Eli, a mostrarles un video cortito de 2 minutos. Hazme dedo para arriba o dedo para abajo, si no va a hacer el cierre. Dale. Dedo para arriba, ya. Es un video muy cortito en el que yo espero que ustedes puedan identificar algunos de los elementos que hemos conversado ahora respecto de la negociación, ¿ya? Voy a intentar hacer esto lo mejor posible.
Aquí no soy tan buena con la tecnología, pero voy a intentar compartirles este video y espero que le pongan mucha atención, ¿ya? Para que me puedan ayudar a identificar los elementos de lo que conversamos que ustedes pueden ver acá. Ya. Aquí, esta es la fase de participación, ¿ya? Buenos días, hoy hablaremos sobre mi idea es poder partir... La negociación de Harvard es una metodología desarrollada en la Universidad de Harvard por los profesores. Ahí. Mi idea es poder partir escuchándolos a ustedes y viendo cuáles de los elementos que conversamos recién pudieron identificar en este caso que les presenté. ¿Hay algún elemento que les suene? ¿Hay algo que les haya parecido que se hizo bien? ¿Algo que les haya parecido que se hizo mal? Cuéntenme. Ojalá levantando las manitos para que lo hable. Ahí hay alguien ya levantando la mano. Mariana. Mariana, cuéntame. Hubo un momento en el que él pensó de que él estaba interesado en los cultivos, ¿Mm? así como vio lo que él quería específicamente para tener más dinero y él pensó en cómo podía ofrecerle eso o algo así y habló algo al principio de eso. Claro, fue más allá de la posición, trató de buscar el interés que estaba detrás, qué era lo que el otro quería. Sí. Perfecto, ya, esencial. Súper bien, Mariana. ¿Alguien más? Por el chat me dicen que ambos ganaron. Sí, ambos ganaron, ambos tuvieron un beneficio. Aquí la Antonia tiene otra opinión. Cuéntame, Antonia. Que el que tenía la heladería no se molestó con quien le vendía la fruta y supo que el problema no era la persona, sino que la situación en la que se encontraba. Y primero Perfecto. quiso conversar con esa persona para ahí después comenzar a negociar. Perfecto. Excelente. Muy bien. Ese era otro de los elementos que quería que notaran. ¿Alguien más? Todavía quedan algunas cositas. ¿Alguien más que haya visto otra cosa? Ahí no veo quiénes no les veo los nombres. Agustín. Agustín. Ahí se escucha, que está medio malo el Perfecto. internet. Ya. Algo más que también como que se ve en el video que se resaltó harto como que en lo de la charla es como lo del plan B, como que no se quedó hasta ahí nomás, como que ideó y se fue más hacia como el interés de lo que era la otra persona, también como dijo no, se me fue el nombre, pero como que se fue más también al plan B y tenía como pensado como no perder tanto la iniciativa. Perfecto. Si él se hubiese quedado, cuando él le dice, ya, yo te ofrezco 3%, y el otro negociador le dice, es que a mí me están ofreciendo 10% desde el otro lado, y él le dice, bueno, yo solo te puedo subir 3, y el otro le dice, pucha, es que lamentablemente a mí eso no me sirve, la negociación podría haber terminado ahí. Podría haber quedado hasta ahí, ya, es que yo necesito, a mí me ofrecen 10 y tú me das 3, bueno, pucha, ha sido un gusto. Pero ahí viene el negociador A, que en el fondo le pregunta, pero a ver, ¿tú por qué necesitas este aumento del 10%? No, lo que pasa es que yo quiero desarrollar cultivo. Y ahí es cuando al negociador A, en el fondo, se le ocurre esta idea de decirle, mira, entonces yo te puedo ofrecer un 5% más el comprarte todos estos cultivos y bla, 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 y genera finalmente un acuerdo que los beneficia a ambos. ¿Por qué? Porque satisface la necesidad que tenía el negociador B, que era tener más recursos para los cultivos, y a su vez sigue manteniendo su principal proveedor de lúcuma, que era en el fondo lo esencial para él, resultando en el fondo los dos ganadores. ¿Ya? No se frustra porque lo primero no le funcionó, exacto, que es lo que podría tender a pasar en un comienzo. Cuando vemos este 21% de chilenos que no se prepara para la negociación, probablemente el proceso hubiese llegado hasta ahí. Yo te ofrezco 10, o se hubiesen centrado solo en el porcentaje. Yo te ofrezco 10, yo te puedo ofrecer 3, bueno, ya máximo 5, pero con eso no le satisfacía la necesidad al negociador B, que lo que en el fondo quería era potenciar sus cultivos. ¿Ya? Entonces, es por eso también que es importante tener siempre en cuenta que la negociación es un proceso de comunicación, estar atento a las necesidades del otro, estar atento al interés del otro. Ver que en ese caso lo que necesitaba el negociador B no era solamente un aumento del porcentaje, no era eso lo que estaba buscando. Estaba buscando poder potenciar cultivos para poder tener mayores cosechas de lúcuma. Y en eso a través de eso se llega a un acuerdo. ¿Por qué? Porque en el fondo el negociador que era dueño de la heladería también le convenía que su proveedor tuviese más cultivo de lúcuma.
¿ya? Aquí yo había puesto algunos elementos, el problema no persona, que ustedes lo hicieron excelente, se dieron cuenta, el win-win, que los dos salen ganando, que se basa en un interés y no en una posición, y yo que había destacado dos más. Primero, la negociación cara a cara. Si ustedes se dan cuenta, primero, la primera información la recibe el negociador A por teléfono. Le dice, hoy, mira, te cuento que me están llamando para decirme que me están dando otra oferta de aumento de los cultivos y de aumento del precio al 10%. Y lo que hace el negociador es decirle, ven, juntémonos para que lo conversemos. Negociación cara a cara, muy importante. Y la otra es la relación vincular. En algún minuto del video se habla de que ambas partes se conocían y llevaban haciendo negocios juntos durante mucho tiempo. Y es por eso que él le dice, mira, lo que destacaba una de ustedes, te agradezco que me hayas contado que te están ofreciendo esto, juntémonos a conversar, veamos cómo lo podemos arreglar. ¿Ya? Pero muy bien, estoy muy contenta con lo que pudieron visualizar en el video. Espero que esta charla les haya sido de utilidad, que hayan podido aprender algunos elementos básicos de negociación. Muchas gracias por su atención y por su participación. Y cualquier duda que tengan, bueno, me la pueden hacer ahora, o si quieren, Eli le puede dejar mi correo también, por si alguien tiene alguna duda después, o se le ocurre alguna duda después y quiere mandar.